La Radiotelevisión Municipal presenta... José Joaquín Gallardo nació en Sevilla el 19 de marzo de 1955, por lo que acaba de cumplir 50 años. Está casado y es padre de 3 hijas. Desde muy pequeño siempre ha estado vinculado a Chipiona, donde veraneó desde hace muchos años. Ejerce como abogado desde hace 26 años, con despacho abierto en la ciudad de Sevilla. En el registro informático de su despacho se contabilizan más de 2.000 asuntos, siendo prácticamente todos ellos de índole judicial, seguidos prácticamente en todas las jurisdicciones y ante toda clase de órganos jurisdiccionales, desde juzgados al Tribunal Supremo o al Constitucional. La mayoría de los asuntos iniciados en los últimos años se refieren a propiedad intelectual y contratación administrativa. En enero de 1995 tomó posesión como decano del Colegio de Abogados de Sevilla, por elección mayoritaria de sus compañeros. Accedió al decanato con 39 años, en un colegio que es el cuarto de los de España en importancia. En el año 2000 revalidó el cargo para los siguientes 5 años, convirtiéndose así en el único decano del Colegio de Sevilla que en el siglo XX logró la confianza de sus compañeros para desempeñar un segundo mandato. En marzo de 1999, y bajo su decanato, se celebró en Sevilla el 7º Congreso de la Abogacía Española, importante acontecimiento a nivel nacional. Es uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía Española y miembro de la Comisión Permanente. Ha sido también presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por designación unánime de todos los decanos de los colegios de Andalucía, organismo autonómico ese del que es decano consejero fundador. Bajo su mandato, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias se dignó aceptar la primera medalla de oro de la Abogacía Española, que como presidente tuvo el honor de imponerle en el Palacio de la Zarzuela el 11 de septiembre de 2003. Es uno de los miembros de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. Es también patrono fundador de la Fundación Alberto Jiménez Becerril, que preside el alcalde de Sevilla. Está en posesión de la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que en 1999 le concedió la ministra de Justicia. Como sevillano muy identificado con su ciudad, en el año 1998 tuvo la satisfacción de encarnar al rey Gaspar en la cabalgata de Reyes Magos de Sevilla y en 1999 la de ser designado Sevillano del Año. Ha participado como paje en la pasada cabalgata de Reyes Magos de Chipiona junto a su hermano Miguel Gallardo, que encarnó al personaje de Gaspar. José Joaquín Gallardo es el decano del Colegio de Abogados de Sevilla. ¿Qué es eso de ser decano y qué es eso del Colegio de Abogados? Porque para los profanos quizás... Bueno, el Colegio de Abogados es la corporación profesional que integra a todos los que ejercen la abogacía en el ámbito territorial, en mi caso, de la provincia de Sevilla. Es una institución importante el colegio que presido, no ya solo por la importancia de la labor profesional de los abogados, sino incluso en clave histórica. Estamos a punto de celebrar 300 años de vida de corporación de Colegio de Abogados de Sevilla, lo que sucederá en 2006. Todas las profesiones, o a todas las profesiones, en muchas ocasiones se les acusa del corporativismo, pero eso quizás es más acusado, valga la redundancia, en la abogacía. No lo es, se dice, pero verdaderamente en este tiempo que vivimos, el corporativismo bien entendido es un valor, y el corporativismo en el concepto peyorativo con que se suele utilizar, sinceramente no existe. O si existe, lo es en un porcentaje ínfimo. Yo creo que tenemos esa aureola de corporativismo de manera injusta, sinceramente, y pienso también que la importancia de un corporativismo, o bien entendido, lo evidencia el hecho de que otros muchos profesionales en este tiempo, en 2004, quieran tener su colegio profesional, lo cual no es fácil, lo cual no es sencillo ni siempre posible, pero son muchos los profesionales, entre ellos los periodistas, que quieren tener colegio profesional
porque entienden que verdaderamente defender la deontología profesional es algo propio de aquellos que ejercen la actividad profesional. Y esa es la clave del colegio de abogados, debe de ser la clave de cualquier colegio profesional y sería una clave importante también de los colegios de periodistas si algún día existiesen en el resto de España, al igual que hoy comienzan a vislumbrarse en Cataluña. Usted también ha sido presidente de la abogacía andaluza, ¿no? Sí, he ostentado el cargo de presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y en definitiva llevo ya muchos años en la actividad colegial, compaginándola naturalmente con el ejercicio de la abogacía, que es la clave y es mi profesión, naturalmente, pero he desarrollado y desarrollo cargos de responsabilidad a nivel nacional, a nivel de la abogacía española, una de las vicepresidencias la ostento, y a nivel del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Andalucía es nuestra tierra, evidentemente. ¿La profesión de abogado tiene mala fama o buena fama? La profesión de abogado tiene una cierta leyenda, desde luego injustificada. Y lo digo no por defender la profesión, no tendría mucho sentido hacerlo en este foro ni en este tiempo en el que estamos hablando con sinceridad. Lo digo porque las estadísticas reflejan clarísimamente los estudios de opinión, los sondeos realizados tanto por el Consejo General de la Abogacía Española como por el Consejo General del Poder Judicial, evidencian que la abogacía es la profesión jurídica o la profesión vinculada a lo judicial que mejor valoración merece entre la ciudadanía, entre la clientela. Y esto es importante, es decir, con un Poder Judicial ciertamente aquejado de una mala imagen crónica, no siempre justa, pero crónica, con un Poder Judicial así, es importante y destacable el que la abogacía obtenga una puntuación de un notable alto en los sondeos de opinión independientes realizados ante los ciudadanos que usan la justicia. Y esto es verdad. Luego esto difícilmente casa con la mala imagen más tópica y típica que real. En este caso, ¿cómo es la justicia gratuita? ¿Puede un abogado ejercer gratis a cualquier persona? ¿Eso cómo se desarrolla? Bueno, la justicia gratuita que prestamos los abogados en toda España y especialmente en Andalucía, digo especialmente en Andalucía, luego se lo explico, es una justicia gratuita importante. Todos aquellos ciudadanos con insuficiencia de recursos económicos, todos aquellos ciudadanos que no superen el doble del salario mínimo interprofesional, pueden confiar su defensa en temas judiciales, en todo tipo de asunto judicial, a un abogado de oficio. Y esto es un avance importante y esto es especialmente relevante en nuestra comunidad autónoma. Le presentábamos al presidente Chávez hace algunos meses pues la memoria del ejercicio anterior de la abogacía andaluza y de la justicia que prestamos en todo el territorio andaluz, y fueron más de 200.000 las intervenciones que de oficio realizaron los abogados andaluces. Yo creo que la cifra es significativa. Esa justicia gratuita está retribuida en términos económicamente insuficientes, en términos o manifiestamente insuficientes por la Junta de Andalucía, que es la administración competente, y de alguna manera esa justicia gratuita, a mí me gusta decirlo porque estoy convencido de que así es, la soportamos incluso en su coste económico en buena medida los propios abogados andaluces. Los 6.000 abogados que, además de llevar sus asuntos de libre designación, además de tener su clientela libremente captada en el mercado de abogacía, además de esto, asumen voluntariamente la defensa de aquellas personas que requieren abogados de oficio. Hay una pregunta que me gustaría formular, hablando de la justicia. ¿Es más fácil que entre en prisión un chorizo que un ladrón de guante blanco? Yo pienso que no, sinceramente pienso que no. La justicia puede ser criticada desde múltiples ópticas, es legítimo además que sea criticada como un servicio público que es, y la ciudadanía tiene todo el derecho a criticar el servicio público de la justicia, pero en este punto basta con atender a la historia más reciente de nuestro país para comprobar cómo muchos delitos de guante blanco pues han acabado con sus autores entre rejas. Incluso a veces da la sensación de que esa delincuencia de guante blanco, cuando resulta detectada y cuando el autor resulta condenado, pues parece que purgarse con especial intensidad
sus penas o la pena que le ha sido impuesta. No voy a poner ejemplos concretos, pero hay delincuentes que llevan ya muchos años, delincuentes que fueron cargos importantes en la vida pública española, que llevan muchos años ya privados de libertad, y yo casi me atrevería a preguntar si no estarían ya en libertad o en tercer grado si no fuesen precisamente quienes son, con nombres propios, o si no hubiesen ostentado responsabilidades importantes, incluso la Fuerza de Seguridad del Estado o la Guardia Civil, ¿no? A esta altura, ¿es creíble la independencia de los tres poderes democráticos, el poder legislativo, el ejecutivo, judicial, en España, sobre todo cuando vemos que los grandes tribunales, el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, parece que es un reparto de los grandes partidos? Desde luego, la independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo, pues yo creo que está sumamente mermada. Son los partidos políticos en el sistema nuestro, en la democracia española, son los partidos políticos los que verdaderamente determinan lo que ha de suceder en el Parlamento. Muchísimas veces, cuando interesa introducir alguna modificación en un proyecto de ley, o cuando interesa, en definitiva, hacerle llegar al legislador alguna sugerencia, resulta muchísimo más interesante entenderse directamente con el partido político o con el partido político que sustente a esos diputados, a esos senadores, o hacerlo incluso directamente a través del ministerio correspondiente del Ejecutivo. La distinción, en definitiva, o la diferenciación, o la distancia, o la independencia entre poder ejecutivo y poder legislativo, ciertamente es mínima, si es que existe. Cuestión distinta es el Poder Judicial. El Poder Judicial verdaderamente, ya lo decía antes, merece muchos reproches, o al menos muchas críticas, puede merecerlas, pero desde luego, si hay algo claro, si hay algo verdaderamente claro en el sistema judicial español, es que su independencia resulta incuestionable. Independencia del juez respecto de los poderes públicos en general, respecto de las autoridades en general y respecto de todos los que intervenimos en cualquier proceso. Ese es un valor fundamental, y los sondeos de opinión que se han realizado en España, me refería antes a ellos, lo evidencian. Los jueces la ciudadanía, los ciudadanos españoles confían en la independencia de sus jueces. Cuestión distinta es que sus jueces acierten o no acierten en términos jurídicos, en términos reales, en sus resoluciones más o menos veces. Pero verdaderamente, si hay algo incuestionable en el sistema judicial español, es la independencia de los jueces, de cada uno de los jueces. Cosa distinta e incluso problemática es la formación de esos jueces. No basta con ser independiente, aunque es básico y elemental, y lo son, es menester, es absolutamente necesario que esa independencia vaya acompañada de una formación específica, de unos conocimientos y, en definitiva, de un sustrato que posibilite el acierto en la resolución judicial. ¿Qué ocurre cuando ante problemas parecidos o casos parecidos un juez no se sujeta a la jurisprudencia y dicta otra cosa distinta? Bueno, ciertamente una de las características del sistema es justamente que el Poder Judicial, como tal poder, no es una estructura. El Ejecutivo tiene al presidente del Gobierno a la cabeza, el Parlamento pues tiene al presidente del Parlamento, la estructura del Poder Legislativo es evidente. Sin embargo, el Poder Judicial es sustancialmente distinto a esos otros dos poderes del Estado, por la elemental razón de que es un poder difuso. Es un poder que no tiene articulación piramidal de ninguna índole, y es un poder que se manifiesta en cada juez de cada partido judicial de España. Me da exactamente igual que sea el juez de primera instancia número 22 de Madrid, que el juez número 2 de primera instancia de instrucción de San Lucas de Barrameda, por ponernos en la proximidad, me da exactamente igual. En cada actuación del juez, de cada juez del territorio español, se manifiesta el Poder Judicial y se agota el Poder Judicial. El Poder Judicial está en la resolución judicial que dicta un juez en cualquier punto del territorio, y ahí queda agotado. Y esta es la gran distinción, por eso digo que es un poder absolutamente difuso. El Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, es organización gubernativa, gubernativa de un poder que no lo ostenta en absoluto el Poder Judicial.
el Consejo General del Poder Judicial, evidentemente, no puede dictar ningún tipo de resolución ni puede adoptar ningún tipo de disposición que afecte a lo que es función jurisdiccional. Por eso le digo que tan importante, tan sumamente importante y tan poder judicial es un juez de un partido judicial pequeño del territorio nacional como un magistrado del Tribunal Supremo. En él está el Poder Judicial cuando actúa como juez y en él se agota el Poder Judicial en ese acto concreto. Esta es la importancia del Poder Judicial, lo que lo caracteriza, lo que lo diferencia y lo que hace que se puedan producir situaciones como la que usted apunta, situaciones en las que cada juez, al ejercer la jurisdicción, al dictaminar sobre un supuesto, pues aplique la ley conforme a sus propios criterios, conforme a sus conocimientos técnicos y pueda coincidir o no en un supuesto similar e incluso análogo, un supuesto fáctico análogo, pueda discrepar radicalmente de otro juez del mismo rango. Existen maneras de intentar evitarlo. Yo comprendo que la ciudadanía no entienda claramente o no llegue a entender que un mismo supuesto fáctico pueda ser resuelto en dos sentidos distintos, pero eso forma parte del juego, eso hay que procurar evitarlo y existen algunos medios procesales para procurar evitarlo, pero en definitiva eso no es peligroso. Yo prefiero el juez ejerciendo la jurisdicción, prefiero el sistema de controles, prefiero todo lo que es el sistema judicial español a un hipotético automatismo en la aplicación de las normas que no atendiesen al caso concreto, que no atendiesen a la persona. En definitiva, la persona y sus intereses, sobre todo la persona, pues son el fundamento del propio Estado, ¿no? Hay algo que nos preocupa muy actualmente a los ciudadanos porque nos puede tocar por poder participar en él o porque nos puede tocar porque nos pueden juzgar con él, que es el tipo de juicio con jurado popular que parece que es un fracaso. Bueno, el jurado popular es un sistema de administrar justicia caro, interesante en cuanto conciencia a los ciudadanos que participan en cada jurado popular de la importancia que la justicia conlleva, por un lado, y de la importancia de acertar en resoluciones que afectan fundamentalmente en materia de jurado, naturalmente, a la libertad de las personas, de nuestros conciudadanos, y tiene sus valores muchas veces más simbólicos que reales. En España, naturalmente, son millones y millones y millones los asuntos que cada año son resueltos por jueces profesionales y muy pocas, naturalmente, los asuntos que se someten a jurado, a tribunal de jurado. Pero dicho esto, yo fui partidario en su momento de que se instaurase el jurado en España, me mostré favorable a él y pienso que es importante, sigue siendo importante que se sustancien determinados asuntos por vía de jurado. Cosa distinta es cuáles son los asuntos más convenientes o más acordes con la institución del jurado para ser enjuiciados. Hay determinados delitos que verdaderamente pueden escapársele al conocimiento o al nivel de apreciación de los ciudadanos miembros del jurado. Hemos tenido el drama de una mujer inocente que durante prácticamente 2 años ha estado privada de libertad, que ha soportado una sentencia de un tribunal de jurado que le condenaba por un crimen horrible, absolutamente Se refiere horrendo, a Dolores Vázquez, ¿no? Naturalmente. Y esto genera una serie de reflexiones. La primera que yo señalaría es la de la importancia del abogado defensor. Hay una institución fundamental en un Estado de Derecho, fundamentalísima en todo lo que suponga un Estado de derechos de la persona, que es el derecho de defensa y el abogado que da efectividad a ese derecho fundamental de toda persona, de la persona acusada en este caso. La figura del abogado defensor ahí no ha sido resaltada suficientemente, tampoco hace falta, cumplió su labor, lo hizo bien, lo hizo magníficamente bien por aquello que conocemos a través de los medios de comunicación, y fue la única persona que a lo largo de ese enorme calvario, de ese largo calvario, estuvo junto a una mujer que las evidencias han demostrado finalmente que era ciertamente inocente. Solo estuvo junto a ella su abogado defensor. Hay una imagen distribuida por una agencia de prensa en su momento
Cuando ella conoce el veredicto de aquel jurado popular que le declara culpable, donde la imagen es sumamente expresiva y donde ella se aferra con la mirada a los ojos de su abogado defensor. Fue el abogado defensor, naturalmente, también quien luego recurre, y al recurrir en apelación a aquella sentencia hace posible que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anule aquella sentencia condenatoria. Importante la labor del abogado defensor ahí, cuando toda la sociedad, máxime al existir un proceso mediático, un juicio paralelo, toda la sociedad parece tenerla condenada de antemano, solo alguien cree en ella. Evidentemente era su abogado defensor y finalmente logró que el atropello no quedase definitivamente zanjado. Primer punto. Segundo punto, existen errores judiciales. Evidentemente es importantísimo no olvidarse nunca de que los errores judiciales siguen produciéndose y se seguirán produciendo probablemente siempre, pero hay que intensificar las garantías para que no se produzcan. Hay que concienciar a la ciudadanía, a la sociedad toda, de que es absolutamente necesario que tengamos la presunción de inocencia como lo que es, como un valor fundamental. Que toda persona es inocente hasta que una sentencia firme decrete su culpabilidad. Es importantísimo también en este punto pues que sepamos que es absolutamente preferible el que un autor material de un hecho, el que un culpable esté en libertad, resulte absuelto, muchísimo antes de que alguien que es inocente pueda resultar condenado. En caso de duda, toda la actividad probatoria de interpretarse a favor del supuesto reo, del presunto reo, por cuanto que es gravísimo que alguien que no ha cometido un hecho o que no tiene responsabilidad en un hecho delictivo pueda estar privado de libertad. Hay que valorar la libertad en todo lo que vale, no puede ser una mera proclamación pragmática, no es porque lo diga la Constitución, es porque la libertad es el valor fundamental de la persona, en este Estado y en el propio derecho natural. Hay que tener claro una serie de conceptos cuando nos acercamos al proceso penal y cuando miramos al presunto autor de un hecho delictivo. Y bueno, el tema de esta mujer que ha padecido este tremendo calvario pone de relieve lo que le estoy diciendo, por un lado, y supone una llamada de atención importante, porque no falló solo los miembros del jurado, no fallaron solo los ciudadanos, falló en buena medida parte importante del sistema, falló la Fiscalía, falló el juzgado de instrucción, falló incluso el magistrado presidente del Tribunal de Jurado en cuestión, fallaron todos y solo funcionó la figura del abogado defensor, afortunadamente, garantía del derecho de defensa, y funcionó también, hay que decirlo, funcionó también el Tribunal Superior de Justicia, es decir, la justicia profesional, cuando revisó aquella sentencia y la anuló. En este caso, bueno, el caso de Dolores Vázquez es el más conocido, pero en casos como este, ¿el Estado cómo indemniza a la persona agraviada de tal forma? Pues la indemnización ineludiblemente ha de ser en términos económicos. Se suele producir a través de un expediente tramitado por el Ministerio de Justicia con informes favorables del Consejo General del Poder Judicial. Existe un sistema para indemnizar los errores del poder que se cometen por los jueces en el ejercicio de la actividad jurisdiccional del Poder Judicial. Existe un sistema. En este caso concreto, ¿cómo habrá de cuantificarse? Esa será la cuestión a dilucidar, y lo hará evidentemente esa mujer, pues una vez más, con la ayuda absolutamente importantísima de su abogado. Ahora le corresponderá reclamar daños y perjuicios, y yo no me atrevo a hablarle de cantidades, no soy el juez, no lo he sido nunca, será un largo litigio. Aquí confluye, por un lado, el propio error judicial en sentido estricto, y por otro, la enorme dimensión las posibles querellas que pueda interponer ahora esta señora. Claro, ella tendrá que reclamar del Estado, y probablemente al propio Estado tenga que reclamarle también, no solo por el daño moral de haber estado privada de libertad durante tanto tiempo de manera manifiestamente injusta, no solo por el hecho del enorme sufrimiento personal que ha de suponer para ella, que ha supuesto para ella y para su familia el soportar una tremenda acusación como la de haber asesinado a esa joven, y además incluso haber llegado a estar condenada
por una sentencia que afortunadamente nunca fue firme, no solo por esto, sino también por la enorme difusión mediática. ¿Hasta qué punto puede desligarse lo uno del otro? Yo entiendo personalmente que de todo, incluido también de la enorme difusión mediática, ha de ser responsable el Estado. Los ciudadanos, cuando nos sentimos abandonados por las administraciones, normalmente acudimos al defensor del pueblo. Pero me da la impresión, y con todo respeto, que las administraciones se toman un poquito a pitorreo a los defensores del pueblo, tanto al español como a los demás. Bueno, no deben de tomársela, son instituciones importantes y que cuando tienen a alguien que verdaderamente conoce la institución y que verdaderamente se entrega a ella, pues pueden ser muy efectivas. En Andalucía, afortunadamente, tenemos a don José Chamizo, que está dando una lección, a mí me gusta decirlo en público, aunque él me reprima luego y me diga que no hable y que no diga esas cosas, pero verdaderamente el cura Chamizo pues está siendo un magnífico defensor del pueblo andaluz, y en el ámbito de lo que la legalidad le posibilita, pues lo cierto y verdad es que está logrando muchas cosas para muchos sectores especialmente desfavorecidos. Y las administraciones pues son reticentes, pero existen algunas medidas correctivas, existe el tesón, la buena voluntad de la figura del defensor, y el defensor del pueblo en definitiva es una institución marcada muy especialmente por la personalidad, por el talante de la persona que la encarna en cada momento. Por eso le digo que en Andalucía tenemos un defensor del pueblo de lujo. Lo que sucede es que no puede ir más allá de lo que su propio papel institucional le permite, que es mucho, ni puede sacarle 45 horas al día, porque las 24 que tiene las exprime don José Chamizo, ¿no? En beneficio de todos los andaluces y especialmente de los más desfavorecidos. Y esto es importante que lo sepamos en nuestro ámbito territorial, en nuestra tierra. Haciendo un inciso y hablando de cura, ¿qué opinión le merece la figura de Monseñor Carlos Amigo Vallejo? Bueno, yo creo que, lo he dicho siempre, don Carlos Amigo, para la iglesia de Sevilla, para mi iglesia diocesana, pues es todo un lujo. Ha sido siempre un lujo de arzobispo, decía yo, y ahora pues sigue siendo un lujo elevado a la dignidad cardenalicia. Es una magnífica persona, un gran hombre de iglesia, un hombre muy de este tiempo, con las ideas perfectamente claras, especialmente vinculado a esta tierra, por razones que todos conocéis, y a la Virgen de Regla, naturalmente. Y yo creo que la expresión no es muy correcta, pero es eso, un cardenal de lujo hoy, un cardenal de lujo para toda la diócesis, evidentemente, para la archidiócesis y muy especialmente para aquellos que tenemos la suerte de tenerlo más próximo en el espacio, para quienes somos de Sevilla. Volviendo al tema que nos ocupaba, ¿el Estado democrático goza de buena salud o estamos un poquito...? Yo creo que sí, naturalmente, pero lo que habría que potenciar sería la concienciación social en el más amplio de los términos. Quiero decir, en definitiva, que una democracia no puede quedarse en las formalidades, no pueden quedarse en el proceso de elección cada 4 años de aquellos cargos que han de representarnos, sino que debe ir algo más allá. Yo creo que lo que falla en la democracia española 25 años después de promulgado el texto constitucional es probablemente la participación activa de la ciudadanía. Y no me estoy refiriendo solo a los movimientos cívicos, a los movimientos asociativos, que muchas veces están cargados de demasiada política o de demasiado acento político de uno u otro color, me da igual. Me estoy refiriendo a la concienciación de los ciudadanos de que somos nosotros los responsables, de que está en nuestras manos cambiar un gobierno autonómico, estatal, europeo o municipal, y que debiéramos de hacer valer más esa nuestra condición de dueños de nuestro propio destino, entre acto electoral y acto electoral, ¿no? En el interregno, en el mandato. Yo creo que ahí podríamos avanzar bastante, y a veces da la sensación de que los ciudadanos españoles en muchos momentos pues pasamos de la actividad política más allá de lo que sería razonable. Esta es una sensación propia, personal, igual coincide con la de algún telespectador. Hay gente que dice que junto a la mesita de noche
tendría que haber no solo la Biblia, sino además el texto constitucional. Pero también da la impresión que el texto constitucional se ha convertido en un papel mojado, porque yo como enseñante hay veces que me pongo la cara colorada cuando le hablo a mis alumnos de los, sobre todo de los derechos que se recogen en la Constitución, y hay veces que no tengo palabras o no puedo explicar el por qué no se cumplen. Bueno, a mí me gusta decir que no debemos invocar nunca la Constitución en vano, y son muchos los que invocan en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo jurídico, en el ámbito de lo judicial también. Son muchos los que invocan en vano la Constitución. La Constitución es la palabra de la ciudadanía española expresada en un momento determinado, plenamente vigente en todo su contenido jurídico, al margen del político, que probablemente también es plenamente vigente, y la Constitución es, en definitiva, el marco de convivencia. Decías tú, a veces me da vergüenza hablar con mis alumnos de por qué no se cumplen. Pues mira, la Constitución tiene, como tú bien sabes, una serie de derechos, el reconocimiento de una serie de derechos a todas las personas. Ahí se ha avanzado enormemente la ciudadanía española a lo largo de estos 25 años gracias al texto constitucional. Las garantías en los procesos penales se han intensificado enormemente. Ligo con aquello que hablábamos hace unos momentos del error judicial, de la presunción de inocencia pisoteada y de tantas cosas. Pero claro, al margen de eso existen los principios inspiradores del Estado de Derecho, del Estado constitucional, y esos principios inspiradores son aquellos en los que puede sentirse defraudado cualquier ciudadano o muchos ciudadanos, dependiendo de qué principio inspirador estemos contemplando. El derecho a la vivienda, pues está ahí, no es un derecho fundamental de la persona, pero sí es un principio inspirador del Estado. Su plasmación práctica corresponde a cada uno de los sucesivos gobiernos. Claro que es una quiebra de la normalidad de que tanta y tanta gente con capacidad económica media o tanto y tantos jóvenes pues tengan esas enormes dificultades para acceder a la vivienda. Y junto al acceso a la vivienda, el tema de la sanidad es también un derecho, un principio inspirador del Estado, y se avanza enormemente. Pero claro, yo creo que la sociedad española ha logrado avanzar muchísimo en estos 25 años y creo también que somos especialmente críticos nosotros con nosotros mismos, lo cual es bueno. Pero evidentemente, claro que hay muchísimo que seguir avanzando si queremos lograr la plena efectividad de los principios rectores de la sociedad española según el texto constitucional, ¿no? Pero es una gran norma, no cabe duda, ¿no? Estamos en un programa de televisión, esto es un medio de comunicación, y ahí muchas veces entramos en el tema del derecho al honor, del derecho a la intimidad. Eso en España parece que se ha desmadrado con los programas del corazón, con la prensa del corazón. A mí me duele enormemente la situación mediática de falta de respeto, de absoluta falta de respeto a los derechos fundamentales de la persona. Hablábamos de la Constitución y has articulado muy bien ambas preguntas, la anterior y esta. Hablamos del texto constitucional, de un texto constitucional que se fundamenta precisamente en la dignidad de la persona y en la persona como centro de todo el Estado de Derecho. Estamos en un Estado de Derecho, o por mejor decirlo, de derechos en plural de la persona. La persona es el fundamento del propio Estado. Sin persona no existe Estado, ni se justifica el Estado. Precisamente ese es el cambio en clave de constitucionalidad. Derechos fundamentales o fundamentalísimos de la persona son aquellos que vienen regulados como tal en el texto constitucional porque son el fundamento del Estado. Esto es claro, frente a un Estado, el anterior, donde el Estado tenía prevalencia y el ciudadano o el súbdito estaba al servicio del Estado. Este Estado nuestro está al servicio de la persona, que es el fundamento y el centro. Bueno, pues si esto es así, resulta tremendamente doloroso para los que creemos en el Estado de las libertades y creemos en la persona, tremendamente doloroso que se pisoteen a diario derechos fundamentalísimos de esas personas, como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Eso es inherente a la persona, esos son derechos pues cuasi naturales, además de reconocidos con el máximo rango en el texto constitucional. Que esto se pueda pisotear públicamente, que esto se haga con intereses meramente económicos y que se pisotee la dignidad de personas, a mí me indigna. Esta es una gran asignatura pendiente.
la de comenzar a respetar a los demás. Y yo pienso muchas veces cuando veo esta telebasura que juega con la dignidad vendida o robada de personas, pienso en nuestra infancia, en los adolescentes, en tus alumnos. Pero claro, esta España de futuro, que hoy es adolescente, ¿qué puede estar aprendiendo? ¿Qué valores puede estar aprendiendo de una pantalla donde se pisotea la dignidad de la persona? El derecho a la intimidad es fundamental. Yo he llevado procedimientos de esto, he logrado, después de un largo calvario judicial, de 11 años a 12 sentencias condenatorias e indemnizatorias, y yo pienso que aquí verdaderamente el gobierno debiera involucrarse, debiera de dictar normas procurando, sé que el tema es delicado, pero procurando hacer respetar esos derechos fundamentales a la dignidad humana, inherentes a la dignidad humana, frente al derecho a la libertad de expresión, porque no hay libertad de expresión naturalmente cuando se está insultando la memoria de un fallecido, de una fallecida, o cuando se está comercializando con la dignidad de una persona. Eso es absolutamente vergonzoso. Eso atenta a todo. Y da pena que 25 años después de promulgar un texto constitucional, que 25 años después, cuando acabamos de celebrar prácticamente el aniversario del texto constitucional, la esencia del texto constitucional sea pisoteada cada día en las emisiones de mayor audiencia de la televisión española. Hay otro aspecto dentro de lo que es el periodismo que quizás no es demasiado conocido, que es el periodismo judicial, que quizás tenga algo que ver con usted, y que necesitaríamos saber cómo trabaja un periodista en los juzgados, porque me imagino que tiene que ser muy complicado trabajar en los juzgados y luego muy complicado escribiendo lo que tenga que escribir y teniendo bastante cuidado, ¿no? Sí, el periodismo judicial necesita, es ya hoy una especialidad y necesita pues una preparación específica en el profesional que se ocupa de esa faceta periodística, ¿no?, del periodismo. Dese cuenta de que del estado anterior, que era un estado en el que lo máximo a lo que se podía llegar era al periodismo de tribunal de sucesos, pues hemos pasado a la situación actual en la que buena parte del contenido de un diario impreso de cualquier día pues son noticias judiciales. Esto necesita primero una especialización, segundo que el profesional sepa transmitir, sepa captar la noticia en sede judicial y transmitirla al público sin alterarla en lo sustancial. Y tercero, que el periodista tenga también muy claro algunos de los principios de los que hemos estado hablando. En definitiva, que sepa respetar la dignidad de aquellas personas afectadas por la información judicial. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en España también en esta materia. Pienso que no es de lo más preocupante e incluso se está haciendo un periodismo judicial de una cierta calidad ya en nuestros medios de comunicación. Lo que sucede es que la ciudadanía es la que ha de saber interpretar las noticias, naturalmente, y la ciudadanía es la que ha de tener en su mente claro que el hecho de que aparezca una persona como investigada judicialmente nada significa o nada debe de significar. Cosa distinta es que ver a la persona en pantalla prestando declaración y subiendo a la famosa escalera de la Audiencia Nacional, por ejemplo, pues signifique ya para la ciudadanía que lo significa culpabilidad, cuando no es más que una prestación, una declaración. Pero yo creo que en materia de periodismo judicial hemos avanzado bastante y es bueno que exista transparencia judicial, precisamente porque nada hay que ocultar en sede judicial, pero sí preservar la intimidad de aquellas personas implicadas en determinado tipo de asuntos, sí preservar también el secreto del sumario, que se vulnera a diario en España, absolutamente a diario, sin que suceda nunca nada, y que no son precisamente los abogados quienes lo vulneran en la generalidad de los casos, sino que se filtran, como ustedes saben. Habría que intensificar un pelín la seriedad en cuanto al secreto de las actuaciones judiciales que tienen la condición o la cualidad de secreta, pero es buena la transparencia informativa y se está haciendo relativamente bien en el Estado español actualmente. Una de las aspiraciones que hay en Sevilla, y me imagino que de usted también, es la ciudad de la justicia. Sí, la justicia en Andalucía, sinceramente, en toda España, pero en Andalucía en concreto, que es lo que nos ocupa,
necesita dotaciones presupuestarias importantes y necesita inversiones importantes. Entiéndase, no es solo una cuestión de dinero, evidentemente no es solo una cuestión de medios materiales, pero sí que esos medios materiales, esas inversiones económicas son absolutamente necesarias para sobre ellas construir otra serie de innovaciones o en definitiva crear una oficina judicial moderna donde el ciudadano pueda recibir el servicio público de la justicia en términos dignos. Me habla usted de Sevilla en concreto. Sevilla está padeciendo colapso. Esa dejadez presupuestaria, pero lo está padeciendo Sevilla y lo están padeciendo otros muchos partidos judiciales, no solo el de la capital sevillana. Lo estáis padeciendo aquí, en vuestro ámbito territorial, en vuestro partido judicial, y yo diría que prácticamente en toda Andalucía. Se lo hemos repetido en más de una ocasión a la Consejería de Justicia, se lo hemos dicho incluso personalmente al presidente de la Junta en alguna reunión, que hay que concienciarse en términos políticos de que necesita la justicia mayores presupuestos, mayores partidas presupuestarias en Andalucía. Hace unos días manteníamos una reunión de trabajo con la Consejería de Justicia, hablábamos de justicia gratuita, de los abogados de oficio, y claro, nos decían que se ha disparado el gasto, es cierto. Pues, pero es cierto porque se está prestando la mejor justicia gratuita de toda España, justamente en nuestro territorio. Es cierto porque en nuestro territorio, desgraciadamente, existen más personas porcentualmente con menores recursos económicos, y es cierto también porque estamos, le insisto, dando la justicia, la mejor justicia gratuita que se da en España, la están dando los abogados andaluces en este momento. Esto tiene un coste económico, se universaliza, entre comillas, en buena medida la justicia. Esto que no le interesa en términos económicos a los abogados, sí le interesa a la ciudadanía. La Consejería de Justicia, su anterior equipo, apostó por ello, y ahora estamos con el déficit presupuestario. Si apostamos por justicia, apostemos, pero no solo en palabras, sino fundamentalmente en medios presupuestarios, en clave presupuestaria. A partir de ahí podríamos pensar en que la justicia se preste en los términos de dignidad propios de cualquier servicio público. No queremos ser más que ningún otro servicio público, pero es que somos, desde que se instauró la democracia en España, el servicio público que se presta en peores condiciones a la ciudadanía, en todo el territorio nacional, en Andalucía y en Sevilla, por la que usted me preguntaba también. Aquella afirmación que un político como Pedro Pacheco hiciese en su día, y que yo la formulo en preguntas, eso de aquello de la justicia es un cachondeo, ¿eso es cierto? ¿O qué? La justicia no puede ser un cachondeo nunca. No puede ser un cachondeo nunca. Mire usted, los abogados, que somos los profesionales más próximos al ciudadano, a sus personas, nuestra profesión en definitiva es resolverle el problema a nuestro cliente. Los abogados que estamos junto al ciudadano por un lado y junto a la administración de justicia y al Poder Judicial por otro, pues probablemente seamos quienes mejor conocemos el tema desde la óptica más realista, y probablemente quienes podamos contestar mejor a esa pregunta. La justicia no es un cachondeo en absoluto, no puede serlo, dramático sería que lo fuese, y precisamente cuando surgen comentarios de esa índole, legítimos, pueden hacerse evidentemente, cuando surgen esos comentarios suele ser al hilo de alguna resolución judicial que no ha sido suficientemente explicada en la información facilitada a la ciudadanía. Suele suceder con alguna información judicial que busca el titular, pero que no se corresponde con la realidad de lo sucedido en sede judicial o con la realidad de la propia resolución. Nosotros, que estamos más cerca del Poder Judicial y del ciudadano que nadie, nosotros los abogados sabemos que a veces otras resoluciones que se dictan habitualmente en cualquier juzgado, otras resoluciones serían más acreedoras de ese calificativo que aquellas que aparecen en prensa y que motivan comentarios despectivos. La justicia es un valor fundamental y los ciudadanos lo saben, en el inconsciente o en el subconsciente, pero lo saben, y lo saben porque cada vez utilizamos más la justicia como recurso y cada vez se incrementa el número de litigios y el ciudadano reclama frente a la administración cada vez más, y el ciudadano reclama y articula su reclamación en sede judicial cada día más. Por algo será, aun cuando luego en la conversación
informal o en la barra de un bar, se pueda seguir diciendo que la justicia es un cachondeo. Pues mire usted, si lo fuese, no se entendería que la ciudadanía confíe. Los ciudadanos confían en la justicia, a pesar de todos los pesares, a pesar de que las resoluciones judiciales se dicten con demoras absolutamente inadmisibles, a pesar de que sean recibidos en el juzgado de mala manera y tengan que esperar pues hora y media, 2 horas antes de que se practique la diligencia para la cual han sido citadas, a pesar de que no puedan disponer de una dependencia donde esperar a aquella persona que es testigo o que es imputado. A pesar de todos los pesares, a pesar de todas las... yo creo que el ciudadano cree en la justicia. Si dejásemos de creer en la justicia, estaríamos verdaderamente perdidos. Giro total a la entrevista que estamos haciendo, y una de las razones de ser de esta serie de programas es que los personajes tienen, la mayoría de ellos, pues una gran relación con Chipiona. Y intuyo que usted tiene una gran relación con Chipiona y con sus playas. Hombre, la he tenido desde siempre. Mi infancia y mi adolescencia están vinculadas al veraneo en Chipiona, naturalmente a todo lo que Chipiona es, a la calle Sasperal, a la Cruz del Mar fundamentalmente, a la Virgen de Regla, a todo lo que esta bellísima localidad significa. Y luego, cuando pasó la adolescencia y la juventud, pues tampoco me alejé mucho de Chipiona. Siempre he estado en este rincón de España que para mí pues tiene muchísimo contenido, muchísima significación, y que es un rincón excepcional, ¿no? El mar de Sevilla comienza aquí, pocos kilómetros después de que haya muerto nuestro Río Grande, el Río Grande de Andalucía. Chipiona para mí significa mucho, representa mucho. Según información del Mossad, usted practicaba un deporte, entre comillas, que era andar de Chipiona Rota, para alguna Pues sí, actividad... cuando aún se podía hacer. El desarrollo urbanístico turístico, pues en fin, puede resultar cuestionable, puede resultar... En fin, yo en eso no voy a entrar, pero verdaderamente ahora, cuando veo que no queda ya prácticamente playa virgen desde Chipiona hasta Rota, pues siento un pelín de pena. En aquel tiempo yo caminaba en más de una ocasión. En aquel tiempo teníamos a un tren, otra tremenda desgracia en su momento, suprimir aquella línea férrea. En aquel tiempo había varios medios de comunicación, pero entre ellos el de andar por la playa entre Chipiona y Rota, sabiendo que al final se llegaba y sabiendo que la soledad era total y que el paisaje era absolutamente privilegiado. Alguna vez encontraba alguna otra persona que caminaba por esos kilómetros de playa vacíos. Alguna vez me crucé con Antonio Gala. Parece que las pocas personas que por ahí andaban pues sabíamos admirar la belleza de aquello que sigue estando ahí, pero ya hoy es otra dimensión. Deformado. Ya hoy están las construcciones pues prácticamente a lo largo de toda la costa. En 1984 creo que se hizo, si mal no me equivoco y hablo de memoria, el último viaje en tren hacia Chipiona o hacia Sanlúcar de Barrameda, que era Barrameda, donde moría, entre comillas, el tren, el ferrobús. ¿Cómo recuerda usted esos viajes que cree que usted yo recuerdo que una de las primeras veces, yo no sé ni qué año era, estará en la hemeroteca, ni qué edad tenía yo, pero sí sé que fue una de las primeras veces que mis padres me dejaron venir a Chipiona solo desde Sevilla, y fue aquello una experiencia dramática de las que te marcan. Salimos con retraso de Sevilla, de la estación de Cádiz, hoy desaparecida, y existía algún murmullo, algo raro, pero no se sabía captar muy bien qué sucedía. Era una demora en el inicio de un viaje absolutamente habitual en aquel tiempo, y la información pues tampoco llegaba. ¿Cuánto hemos avanzado? A lo largo de aquel viaje hasta el puerto de Santa María fue dramático ir conociendo lo que había sucedido, parada a parada, de las múltiples paradas que hacía el tren aquel que unía Sevilla con Cádiz y que me tendría que llevar hasta el puerto para allí coger el ferrobús. Fui conociendo la tragedia que aquella misma mañana, creo recordar que aquella misma mañana o en la madrugada anterior, se había producido
en El Cuervo, donde murieron tantísimas personas, 100 y pico de fallecidos, en una de las catástrofes ferroviarias mayores de la historia de trenes en España. Y aquello lo fuimos viviendo, entonces supimos que aquel tren era el primero que trataba de hacer el recorrido después de la tragedia que había sido en El Cuervo, y fuimos conociendo aquello. Yo recuerdo pues mi angustia vital, mi espíritu de periodismo, por otro lado, mi primer viaje en tren solo, fue angustioso, y cuando finalmente después de muchísimas horas logré coger yo solo el ferrobús en el puerto, recuerdo perfectamente a aquel maquinista, yo acercándome también a la parte primera del tren donde iba el maquinista, y aquel transistor cantando la retaíla de nombres propios con apellido de quienes habían fallecido. Fue una experiencia importante, y el día siguiente todos los periódicos abriendo naturalmente con la tragedia del Cuervo. Yo no sabría decirle, pero debe de hacer de estos 30 y tantos años. Y probablemente algún telespectador tuviese alguna víctima en aquel tremendo accidente. Bueno, háblenos también del privilegio de vivir en la fonda de la Española, de comer en el castillo, en un comedor en medio del mar, del agua. La verdad es que eran otros tiempos y era otra dimensión. La verdad es que casi nuestra Chipiona se agotaba en aquel trozo de calle Isasperal, en la Cruz del Mar, naturalmente, y en la plaza del ayuntamiento y de la parroquia. Y la verdad es que otra imagen que se me quedó grabada era la del calabozo municipal, y alguien, era yo un crío también, alguien que se asomaba entre los barrotes, y aquello a un chico de 12, 13 años, pues le llama la atención. Yo nunca he entendido las privaciones de libertad, en fin, quizás tuviese algo que ver aquella imagen infantil del hombre preso. Con el inicio de su carrera con la vocación de ser abogado, de estar siempre al lado de la gente, de las personas, ¿no? Terminando como empezamos, creo que ha solicitado usted en nombre de los abogados el que haya pues un congreso mundial de la abogacía en Sevilla. Sí, estamos en ello. Vamos a presentar la candidatura en los últimos días de este mes de agosto. Vamos a presentar la candidatura de Sevilla para que en 2007 reúna a una importantísima convención mundial de abogados de todo el mundo, y yo creo que lo podemos conseguir. Sería importante, no ya solo por Andalucía toda, sino también por este rincón de Andalucía, que especialmente se vería favorecido por las 3.000 personas que podrían asistir al Congreso entre profesionales de la abogacía y acompañantes. Y bueno, y aquí está todo este rincón que muy probablemente a lo largo de esa semana pues recibiría parte de la afluencia de asistencia a ese congreso, que espero lograr, digo para Sevilla, pero digo también fundamentalmente para nuestra tierra, para Andalucía toda. Señor Gallardo, muchas gracias por su amor a Chipiona y por esta entrevista que me imagino que los espectadores van a apreciar por haber sido tan didáctica. Hemos intentado hablar con claridad, se puede hacer, y en Chipiona es obligado hacerlo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.